Bueno, hoy seguimos con nuestra serie de Génesis. Estamos estudiando algunos capítulos del primer libro de la Biblia y hoy corresponde estudiar Génesis capítulo 12. Lo vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 9. Es un gusto poder compartir, un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes, queridos hermanos. Hace muchos años leí sobre la experiencia de un misionero que fue a predicar el evangelio en el África, a una tribu del África, y llegó un momento en donde el Espíritu Santo abrió el entendimiento del jefe de esa tribu en donde este misionero fue a predicar. Y él pudo comprender el mensaje de Cristo. Cuando esto ocurrió, hubo una mezcla de emociones, obviamente, pero con profunda tristeza, él le dijo lo siguiente al misionero: esto que me estás diciendo es muy importante. Mis antepasados no conocieron y se perdieron. ¿Por qué tardaron tanto en venir a predicarnos? Esta persona pudo conocer el evangelio y entender su importancia gracias a que un misionero, una persona común y corriente como vos, como yo, respondió con fe y obediencia a un llamado eterno de ir a predicar a las naciones y bendecir con el evangelio a todas las familias de la tierra. Hoy, hermanos, con ayuda del Señor vamos a ver un pasaje que nos muestra lo que Dios puede hacer a través de una persona que está dispuesta a responder con fe y obediencia a este llamado eterno. Les invito a que oremos juntos para poder comenzar a estudiar este pasaje. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Señor, que podemos adorarte. Gracias por la vida de cada hermano presente en este lugar. Gracias porque podemos, Señor, a través de la tecnología llegar también a otras personas que por alguna razón no pueden estar presentes aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque te revelas a través de tu palabra y podemos conocer tus atributos y deleitarnos, Señor, estudiándola. Gracias porque podemos, Padre Santo, acercarnos a ti. Gracias por la salvación. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra en nuestro idioma también, Señor. Te glorificamos y entregamos en tus manos, Señor, el culto de hoy, el mensaje. Que seas tú el que se glorifique, Señor. Gracias, Padre Celestial, y prepara nuestros corazones para recibir tu mensaje, Señor. Que podamos conocerte más, Señor, y disfrutar de conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9. Lo voy a leer desde la versión NBLA. Dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Versículo 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó su nombre, el nombre del Señor.
Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev o Negev. Los puntos de este sermón, ¿qué es lo que vamos a ver hoy a través de este pasaje? La promesa eterna de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, el propósito eterno de Dios. Y en tercer lugar, la provisión eterna de Dios. Así que para los que están anotando, la promesa eterna de Dios, la provisión eterna, el propósito eterno de Dios y la provisión eterna de Dios. La promesa eterna de Dios, la provisión, el propósito eterno de Dios y la provisión eterna de Dios. La Biblia entera, si vamos a querer en pocas palabras decir de qué se trata toda la Biblia, podríamos decir que la Biblia entera es el plan redentor de Dios. Y Cristo es lo que le da sentido a toda la Escritura. Todo apunta a Cristo. Nosotros no podemos dejar afuera a Cristo y no podemos ver, por ejemplo, el Antiguo Testamento sin mirar la figura de Cristo, sin apuntar a Cristo. Sacamos a Cristo y estamos en serios problemas. Nos van a quedar solo leyes, nos va a quedar legalismo. Entonces siempre tenemos que apuntar a Cristo porque la palabra de Dios apunta a Cristo y toda la Biblia es el plan redentor de Dios. Como dice la palabra, Él es la piedra angular. Y el Señor da a conocer este plan redentor de forma progresiva y eso con una simple lectura ya lo podemos notar. Esa progresión que nos lleva a entender mejor el por qué ocurren las cosas, el por qué el Señor dispone ciertas cosas. El Señor trata con diferentes personas desde el principio. Adán, Abel, Set, Noé. Y en el capítulo 12 encontramos el trato de Dios con Abraham. En ese momento Abraham, más adelante Abraham. Este capítulo marca el inicio de la relación especial de Dios y su pueblo. Y a diferencia de Noé, del trato con Noé, que fue un llamado para destrucción a la humanidad, el trato con Abraham y este llamado tiene que ver con un llamado de redención para la humanidad. Y dice el versículo 1, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es que Dios aparta a Abraham de su entorno. Según el capítulo 11, Abraham era de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, si ustedes investigan un poco el contexto histórico de esa época, Ur de los Caldeos era una de las ciudades más importantes de la Mesopotamia antigua. Ur de los Caldeos no solamente era importante por su riqueza, sino que también era el centro religioso más importante en esa época. Ahí se encontraba el templo de la diosa lunar Nana. Ahí también tenían el templo más grande de la Mesopotamia antigua, el sigurat escalonado más grande. Después pueden buscar en Google lo que significa un sigurat. Entonces, era una ciudad muy importante, pero también era una ciudad muy pagana, Y en base a eso también podemos deducir que antes de su llamado, Abraham y su familia eran paganos, eran idólatras. Acompáñenme a Josué capítulo 24, versículo 2, para poder confirmar también un poco sobre esto, acerca de Abraham y su familia. Antes del llamado dice Josué capítulo 24 versículo 2. Josué capítulo 24 versículo 2. Dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces, podemos ver que Dios quería usar a Abraham, pero era necesario que él salga también de su entorno pagano para poder cumplir con el propósito del Señor. Y si se ponen a pensar y vemos también a la luz de las Escrituras, esto es lo mismo
que ocurrió con los discípulos cuando Jesús los llamó. Él les pidió ¿qué cosa? Que dejaran todo y que le sigan. Y eso, hermanos, pasa cuando la gracia nos alcanza y respondemos a ese llamado eterno del Señor. Siempre va a haber algo que vas a tener que dejar. Siempre. No podés continuar de la misma manera. No podés ser el mismo. Imposible. Siempre va a haber algo que tenés que dejar. Pero ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué le pide a Abraham que salga? ¿Por qué siempre hay algo que cambiar? ¿Por qué el Señor necesita que nosotros dejemos algo? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces el propósito de esto es la santificación. Dios apartó a Abraham para santificarlo y poder iniciar un pueblo del cual vendría el Mesías. Jesús apartó a sus discípulos para santificarlos e iniciar una iglesia. En Efesios 2:20 dice, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Y hoy el Señor nos aparta para santificarnos y así poder ser luz y sal en esta tierra, preparando la segunda venida de Cristo. Entonces Él nos llama y nos santifica, pero siempre va a haber algo que tenemos que dejar. Es imposible que no dejemos nada. Me gustó mucho el comentario que mencionó el pastor Alex con relación a este pasaje. Él dijo, Dios no estaba llamando a Abraham para cambiar de ubicación, Él lo estaba llamando para cambiar de corazón. Lo que Dios quiere es cambiar tu corazón. Abraham dejó su tierra, dejó sus parientes, dejó la casa de su padre para responder a ese llamado eterno. Y hoy en día sabemos que esa obediencia de Abraham tuvo consecuencias muy positivas. Todo lo que Abraham hizo correspondió al plan de redención de Dios. Siempre hay algo que dejar. ¿Y vos qué dejaste? ¿De dónde te sacó el Señor? Es bueno preguntarse eso y recordar de dónde nos sacó el Señor para que podamos glorificar su nombre. Porque todos tenemos una historia diferente acá y de algún lugar nos sacó el Señor. Y hoy en día testificamos el nombre del Señor y predicamos el Evangelio, pero siempre debemos llevar en cuenta de dónde nos sacó el Señor para santificarnos. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa que encontramos en el versículo 2 y 3, estas promesas incluyen tierra, descendencia y bendición. Aquí encontramos una serie de promesas que Dios hace a Abraham, algunas de las cuales se cumplen en su vida. Él pudo ver algunas de esas promesas, mientras que otras se refieren proféticamente a Cristo. Y vemos, por ejemplo, que Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Acompáñenme a Génesis capítulo 17, ahí cerquita nada más. Génesis capítulo 17, versículos 4 al 6. Génesis 17, 4 al 6 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. De algún modo, muchas de las cosas que menciona acá, él no logró ver, pero sí él pudo ver que tuvo una descendencia. En el caso de Isaac. Entonces, haré de ti una nación grande. Hoy en día nosotros sabemos que esa promesa se cumplió. Y Abraham pudo ver parte de esa promesa. También le dice, te bendeciré. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 24,
un poco más adelante y leemos el versículo 1, Génesis 24:1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Una bendición terrenal. Abraham era un hombre rico. Dios lo protegió a Abraham. Dios siempre estuvo con Abraham. También le dice, engrandeceré tu nombre. Romanos 4:16 nos dice, vamos a Romanos 4:16 un ratito. Romanos 4:16. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Abraham tal vez es uno de los nombres más pronunciados durante toda la Biblia y conocemos hoy en día la fama de Abraham. Su nombre realmente se engrandeció, Dios engrandeció el nombre de Abraham, pero eso no ocurrió solamente después de su muerte. Si nosotros vemos en el capítulo 23, versículo 6, cuando Abraham estaba buscando un lugar en donde sepultar a su esposa, a Sara, los habitantes de ese lugar le dicen, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Estando en vida, Abraham ya era un hombre, por decir de esta manera, muy respetado. Dios estuvo con Abraham, le dio un favor, una gracia especial a Abraham para con los habitantes de las otras ciudades, porque él siempre, la Biblia misma habla de que él siempre se consideró un extranjero, vivió como extranjero. También dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Vemos que Dios protegió a Abraham y a su descendencia. Acompáñenme a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Vamos a ver cómo el Señor estuvo siempre, no solamente con Abraham, sino también con su descendencia. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por otro lado, están las promesas que apuntan a Cristo. Y una de las cosas que Dios le dice a Abraham es, serás bendición. Y también le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Serás de bendición porque a través de Abraham vendría el Salvador. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra por el alcance y las implicancias que eso tendría, que tendría el Salvador viniendo a la tierra. Y hermanos, es el corazón de este pasaje. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué se refería Dios con esto, con esta promesa? ¿Y qué implicancias tendría y cuál sería su alcance? Esto nos lleva al segundo punto del sermón, que es el propósito eterno de Dios. El primero, la promesa eterna de Dios. Y en segundo lugar, el propósito eterno de Dios. Para entender mejor esta promesa, les invito a que me acompañen a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 9. Dice así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Pablo interpreta la promesa de Dios a Abraham como el fundamento del Evangelio
y la justificación por fe. Es muy lindo realmente poder tener el comentario del apóstol Pablo de ese pasaje para poder entender mejor cómo ellos entendían esta promesa. Y vemos que el apóstol Pablo interpretaba que era el fundamento del evangelio y la justificación por fe. El problema era que los judíos se creían herederos de esa promesa de salvación solo por ser del linaje de Abraham, solo por ser hijos descendientes de Abraham. Para ellos ya eran herederos de esa promesa de salvación. A lo que Pablo les responde que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen su misma fe. La promesa que encontramos en el versículo 3 no apunta a una descendencia física, a un linaje biológico, apunta a una descendencia espiritual. Es decir, necesitas la misma fe de Abraham para ser salvo. Abraham fue justificado por fe, al igual que vos, al igual que yo. Si tenés la misma fe de Abraham, entonces compartís esa misma herencia de salvación. No por ser judío, no por hablar hebreo, no por tener un apellido judío. Juan Calvino decía, esta promesa no se limita a la prosperidad terrenal de Abraham y su descendencia, que es lo que vemos en la primera parte, sino que es una clara manifestación de la gracia divina, por la cual Dios determina extender su salvación a todas las naciones por medio del Mesías que ha de venir. La fe de Abraham es un modelo de cómo todos los creyentes, ya sean judíos o gentiles, son justificados delante de Dios. Entonces no hay ningún valor en ser judío étnicamente si no tenés la fe de Cristo. En pocas palabras, también van a haber judíos que van a ir al infierno por no creer en Jesús. Porque si ponemos otra condición que no sea por medio de Cristo, entonces el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Y sabemos que hasta hoy en día muchos creen, los judíos, y muchos creen que son herederos por ser del linaje de Abraham. Pero la palabra de Dios, y no solamente la palabra de Dios, sino el apóstol Pablo, y recuerden, no fueron las palabras del apóstol Pablo, fue el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir esto. Y entonces encontramos la interpretación correcta de este versículo. Dice el versículo 4 al 6, volvemos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 4 al versículo 6. Génesis capítulo 12, versículo 4 al versículo 6. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. La fe de Abraham se vio reflejada en su obediencia incondicional. Él no solamente dejó todo lo que tenía para seguir el llamado eterno del Señor, sino que también fue sin saber siquiera a dónde iba. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham se fue. Abraham no sabía a dónde iba, pero él obedeció el llamado del Señor. Esa es la fe. Hebreos 11, 13. Unos versículos después, Hebreos 11, 13 dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas,
pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí vemos la fe genuina de Abraham. No solamente que él se fue de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, para ir a un lugar que ni siquiera él conocía, sino que también él confió y esperó en una promesa que él nunca pudo ver. Al igual que Isaac, al igual que Jacob, ellos no vieron la promesa. Pero es muy lindo lo que dice acá, hermanos, porque dice, aceptando que, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto. Ellos sabían que la venida de Cristo era un hecho, ellos sabían, ellos creyeron, porque la salvación siempre fue por gracia. La diferencia es que ellos creyeron en el que iba a venir, nosotros creemos en el que ya vino y predicamos su segunda venida. Pero la salvación siempre fue por gracia. Por ahí son cosas que a veces no nos preguntamos, pero ¿y cómo se salvaron ellos? La salvación siempre fue por gracia y por fe. Por eso toda la Biblia y estos pasajes del Nuevo Testamento nos hablan de la justificación por fe. Esa misma fe que tiene Abraham es la misma fe que necesitamos nosotros para creer y ser salvos. Y la fe genuina implica en confiar en Dios aún sin ver el resultado. Es por eso que Abraham es conocido como el padre de la fe. Dice más adelante, volvamos a Génesis, avanzando con nuestro pasaje. Génesis capítulo 7, versículo 9. Génesis capítulo 7, capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7 al 9. Dice, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Aquí vemos muchas cosas interesantes, hermanos. Si vamos a ponernos a analizar qué significa Betel, qué significa Jai, hay muchas cosas, mucho simbolismo también. Hay que tener en cuenta que este pasaje lo escribió Moisés. Entonces, en la época de Abraham no existía en realidad Betel. Betel es un nombre que le adjudicó más adelante Jacob. Pero en este lugar, en la época de Abraham, donde llaman Betel, se llamaba Luz en realidad. Pero como Moisés lo escribió, en la época de Moisés ya escribía Betel, ya existía Betel, entonces escribió de esta manera. Una de las cosas que vemos en este pasaje, hermanos, es que Abraham continuó su camino, continuó confiando en el Señor e iba a donde el Señor le mandaba. La edificación de un altar también es algo muy significativo. En esa época, la edificación de un altar, que era un altar de piedra, implicaba que la presencia de Dios estaba en ese lugar. También que ese lugar pertenecía a Dios. El hecho de que el Señor se apareció a Abraham, como dice aquí, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, probablemente podría tratarse de una teofanía o una cristofanía, que es básicamente la manifestación de la segunda persona de la Trinidad, o sea, de Jesús antes de su encarnación. El pasaje no nos da muchos detalles de a qué se refiere con que Jehová se apareció a Abraham. Lo único que nosotros sabemos por la Biblia es que ningún hombre nunca vio a Dios. Entonces evidentemente debía haber sido una manifestación. Pero cualquier especulación podría ser errada, así que no podemos enfocarnos mucho en esa parte. Lo único que sabemos es que nunca nadie vio a Dios, pero probablemente podría ser una cristofanía. Entonces el llamamiento de Abraham significa muchas cosas para el plan redentor de Dios. Lo primero que podemos ver es que la elección
el llamado a Abraham implicaba la elección de un pueblo para redención. Dios elige a Abraham y a su descendencia para formar Israel. Ese pueblo llevaría su revelación al mundo y a través de Israel vendría el Mesías. Entonces, la elección de un pueblo para redención. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. El segundo significado que encontramos acerca del llamamiento de Abraham es la promesa del Mesías. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una referencia profética a Cristo que vendría a traer salvación a todas las naciones. La inclusión de todas las naciones a la salvación es otro significado. Podemos entender que no es solamente para un pueblo, es para todo aquel que cree. Y por mucho tiempo, los judíos creían que era solo para ellos. Pero el Señor siempre tuvo en su plan redentor que la salvación iba a ser para todas las naciones, todos aquellos que creen y que tienen la misma fe de Abraham. Isaías 49:6, vamos a ver algunos pasajes para entender también que no es algo solo del Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento Dios ya hablaba de esto, solo que no se entendía de esa manera. Isaías 49:6 dice, te he puesto por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos predicar a todos, a todos. No importa, tenemos que predicar a todos. Porque no es que nosotros le vamos a convertir a alguien. Es el Señor el que obra en los corazones. Pero nuestro llamado es el de predicar el Evangelio. Otro significado que vemos acerca del llamamiento de Abraham es su modelo de fe y obediencia para salvación. No en vano se le llama a Abraham el padre de la fe. Esa fe que muestra una absoluta obediencia. Dice, Abraham responde con fe al llamado de Dios, lo que lo convierte en un modelo de justificación por la fe. Por eso es que el apóstol Pablo le toma a él como referencia. Romanos 4:3 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hebreos 11:8, lo que leímos recién, la fe de Abraham siendo llamado, obedeció. Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. La promesa de Dios, el propósito de Dios y por último la provisión eterna de Dios. Yendo a nuestro tercer punto. La promesa eterna de Dios, el propósito eterno de Dios y la provisión eterna de Dios. El llamamiento de Abraham no solamente marcó el inicio de la nación de Israel, sino que fue un paso más en el plan de Dios para redimir al mundo a través de Cristo. Su fe y obediencia son el modelo para todos los que confían en Dios para salvación. Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha para Abraham. Y qué lindo, hermanos, poder entender esto. Poder entender que Dios ya había anunciado de antemano. Porque tal vez muchos de los que están acá dicen, leí tanto este pasaje y nunca pensé que se refería a eso. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. La Biblia es el plan redentor de Dios. Y a la luz de todas las Escrituras es más fácil entender cuál era su plan. Gálatas 3:16. Si pueden acompañarme a Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Para nosotros hoy en día es más fácil leer esto, pero hermanos, pónganse en el contexto de un gentil
que consideraba que esa salvación no estaba disponible para él. Realmente era una gran bendición para estos gentiles a quienes se les decía, ustedes también son descendientes por la fe. Ustedes también son herederos de esa salvación por la fe, porque era el único requisito. Los creyentes en Dios son el pueblo de Dios y herederos de la bendición. En Cristo todas las naciones son bendecidas. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Hoy sí que se van a llevar muchos versículos a su casa. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Dios proveyó un Salvador, alguien mediante el cual todas las naciones de la tierra serían benditas. Y esto no significa que todos van a ser salvos. No es que todo el mundo va a ser salvo, sino que todo aquel que cree, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, puede ser salvo. La misión de Abraham fue obedecer a Dios y confiar en Él, porque de Él vendría el Salvador. Nuestra misión hoy en día es llevar el Evangelio a todas las naciones como parte del cumplimiento de Génesis 12. Hermanos, el plan de Dios sigue en pie. El plan de Dios sigue en pie. Que vos estés en esta tierra no es en vano, es porque hay un propósito. Que vos hayas conocido el Evangelio es porque Dios tiene un propósito. Es porque alguien va a escuchar el Evangelio por medio de vos. El plan de Dios sigue y nosotros todavía estamos siguiendo ese plan. Abraham creyó en el que iba a venir, nosotros creemos en el que ya vino y esperamos su segunda venida. No importa si naciste en Jerusalén, no importa si hablas hebreo, no importa si eras judío, esta salvación es para todos los que tienen la misma fe de Abraham. El pueblo de Dios no es el Estado de Israel. Son todos los creyentes en Cristo Jesús. No lo digo yo, es lo que enseña la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Gálatas 3:7 dice, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:29 dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La verdadera descendencia de Abraham entonces no es la física, sino que está definida por la promesa y la fe. No la sangre, sino la fe en Cristo. Entonces la verdadera identidad del pueblo de Dios se basa en la unión con Cristo y no en la ascendencia biológica. Vayamos a Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1, versículos 9 y 10. Oseas capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ami, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. En este pasaje de Oseas vemos como Dios declara que hay un Israel incrédulo y que deja de ser su pueblo, pero también hay un remanente que sí lo es.
Y Pablo aplica este pasaje de Oseas a Romanos a la salvación de los gentiles y judíos creyentes en Cristo. Lo que debemos llevar en cuenta, hermanos, que esta promesa que Dios le hizo a Abraham, esta promesa de que todas las naciones serían benditas, era por Cristo. Y esa salvación de Abraham también es la misma salvación que hoy día está vigente. ¿Por qué? Porque es por gracia y siempre fue por gracia. Así como vos, las otras personas también, las personas que hoy día no creen, necesitan esa fe de Abraham y esa fe que vos tuviste para poder ser salvos. Así que si sos creyente, te animo a obedecer este llamado eterno de predicar el Evangelio. Hay muchas personas como ese jefe de la tribu africana que mencioné en la ilustración. Hay muchas personas como ellos que necesitan. Y el Evangelio llegó a esas personas gracias a que un misionero acudió a ese llamado. No le digo que todos tenemos que ir al África, no, tu vecino te necesita el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio porque es la única razón por la que estamos aquí en la tierra. Me encanta creo que fue John MacArthur quien dijo que la única razón por la que estamos en la tierra es porque en el cielo no podemos evangelizar. Y es muy lindo, hermanos, que vos tengas ese mensaje, que vos hayas entendido el Evangelio. Fue por gracia, fue porque Dios obró en tu corazón, porque la palabra de Dios dice que vos por vos mismo no vas a creer. Es el Espíritu Santo el que obró en vos para que vos puedas creer. Tiene que haber un cambio. Dios cambió el corazón de Abraham para que él crea en él y pueda seguirle y pueda hacer todo lo que hizo, porque Dios cambió su corazón. Dios también cambió tu corazón y quiere cambiar el corazón de los demás, y vos tenés una gran participación en ese plan con la predicación del Evangelio. Y si aquí hoy hay personas que aún no conocen el Evangelio, que verdaderamente no conocen a Cristo, les animo, les invito a que no salgan de este lugar sin antes correr a los pies de Cristo, sin antes responder a ese llamado. Todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo. El único que salva es Cristo, no importa cuán bueno seas, no importa lo que hagas, el único que salva es Cristo, es por fe, es por Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra, conocerte más, conocer de ese plan redentor, Señor. Entender también el verdadero significado de tu palabra, poder escudriñarla, poder glorificarte, Señor, poder entender nuestra responsabilidad dentro de este plan, Señor. Entender de que estamos en esta tierra, respiramos cada día, porque así lo estableciste y porque hay un propósito detrás de esto y un propósito para tu gloria. Sabemos que hay muchas personas allá afuera que necesitan tu palabra, que necesitan el Evangelio, que necesitan escuchar, Señor, el oír, Señor, como dice tu palabra. Y esa es nuestra responsabilidad. Queremos, Señor, que quebrantes nuestros corazones para que podamos, Señor, predicar tu palabra, que veamos a las personas que no te conocen como una oportunidad, Señor. No importa quién sea, que acudamos a ese llamado eterno. Somos bendecidos, Señor, de conocer tu evangelio. Es porque cambiaste nuestros corazones, porque obraste en nosotros, Señor. Así como lo hiciste con Abraham. Queremos, Señor, acudir a ese llamado, responder con fe, con obediencia y cumplir, Señor, esa misión que nos dejaste. Ese gran mandamiento, Señor, esa gran comisión de llevar tu palabra a todas las naciones, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, este mensaje, este evangelio pudo llegar a nosotros también, Señor. Y así como llegó a nosotros, que somos pecadores, Señor, que no lo merecíamos, no merecíamos la muerte de Cristo. Hoy queremos, Señor, llevar este glorioso evangelio a otras personas para que puedan sentir lo que nosotros sentimos, para que puedan entender lo que nosotros entendemos,
para que puedan gozarse como nosotros nos gozamos en ti, Señor. Qué privilegio es poder conocer tu evangelio, un privilegio inmerecido, Señor. Gloria a ti, Señor, por la vida de cada hermano que está en este lugar y que está escuchando este mensaje, Señor, y que lo va a escuchar más adelante a través de las plataformas, Señor. Gloria a ti, Señor, por tu palabra, por tu evangelio. Qué honor poder ser parte de este plan eterno, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.